Hablar de el horno, ¿sí? Hemos hablado durante el fin de semana que somos barro en las manos del alfarero, que él necesita trabajar nuestra vida, moldear nuestro corazón, trabajar nuestro carácter, para que realmente al momento de pasarnos al torno, él pueda darnos la forma que realmente él quiere hacer. Es muy importante cada etapa del proceso para luego llegar al último momento, que es cuando la pieza de alfarería es llevada al horno. Pero el barro tiene que ser trabajado, tiene que ser modelado, tiene que ser ablandado, tiene que ser lo suficientemente dócil para llevarlo luego al torno. Y en el proceso del torno es donde realmente el alfarero le da a la pieza, le da a la artesanía la forma que él está queriendo hacer, ¿sí? Es el proceso donde él realmente está formando la vasija que quiere hacer. Pamela nos habló el día viernes de que podemos confiar en el alfarero, de que el alfarero es digno de confianza, de que realmente podemos descansar, que en los planes del alfarero cada uno de nosotros tiene propósito y que, como dice la Escritura, sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos y mejores que los nuestros. El sábado a la noche nos habló Pamela de que también nosotros deberíamos cooperar o debemos cooperar con el alfarero para sí llegar a ser barro moldeable en sus manos. El sábado a la mañana compartí de que el barro realmente necesita ser trabajado, necesita ser dócil y que si el barro se vuelve duro, realmente el alfarero lo tiene que desechar porque pocas cosas puede llegar a ser con un barro duro. Entonces necesitamos que nuestra vida sea realmente dócil en las manos de Dios. Y Pamela llegó a mencionar brevemente algo acerca del proceso del horno, pero no fue un área en la que entramos. Por eso esta mañana, como cerrando el tema del alfarero durante todo el fin de semana pasado, yo quería hablar del horno, del proceso de horneado. Todos sabemos que si una vasija, una fuente, una jarra, un vaso, un macetero, lo que sea, si una vasija de barro o de arcilla no es llevada al horno, queda blando. Sí, perdón, gracias. Niños y adolescentes a la escuela dominical. Sorry. Niños y adolescentes a la escuela dominical. Gracias. Bueno, decía que si la pieza de alfarería no es llevada al horno, realmente sirve como decorativa, simplemente sirve como algo visual. Realmente una vasija, un vaso, un macetero, lo que sea que nosotros hagamos para que pueda tener la utilidad con la que la hemos pensado, con la que la hemos diseñado, la hemos hecho, tiene que ser llevada al horno, ¿sí? Toda cosa que no sea puesta en el horno sigue siendo un barro que se va a ablandar, que va a ser frágil o que fácilmente se va a romper. La arcilla tiene la capacidad que en contacto con el agua nuevamente se vuelve más blanda y por más que nosotros hayamos hecho una vasija lo más hermosa, lo más bonita, si no la cocemos, si no la llevamos al horno, esa vasija simplemente por un golpe, porque no tiene la dureza que necesita, o por estar en contacto con la humedad, se puede echar a perder fácilmente. ¿Por qué? Porque el barro, para que adquiera todas las propiedades de la cerámica, necesita ser llevado al horno. Y curiosamente, el barro para poder cocerse necesita pasar las temperaturas de los 900 hasta los 1300 grados para que sus partículas internas se derritan y la arcilla en sí mismo, el barro, pase a endurecerse como la cerámica y ser dura. Es un proceso químico movido por un proceso térmico, ¿sí? La temperatura produce la transformación en el mismo núcleo del barro. Entonces, a través del proceso de horneado es que el interior del barro, la consistencia, lo que sería el ADN del barro, se transforma en algo para adquirir dureza, impermeabilidad y durabilidad. Si el barro no es llevado al horno, sigue siendo barro.
pero cuando el barro es llevado al horno, se transforma en vasija, en cerámica, en algo que puede ser utilizado y que tiene distintos usos o que le podemos dar el uso que nosotros queremos. Es curioso que hay algunos factores que pueden hacer que por más bonita que sea la pieza que hayamos hecho, al momento de llegar al horno se pueda romper. El primer peligro es que no esté realmente seca. Yo no sé cuántos de los que están aquí hicieron algo manual allí en el retiro, pero todos dejaron en una mesa al sol, dejaron las piezas. Y muchas piezas se rompieron porque el calor directo con la masilla húmeda hizo que el barro se rompa, ¿sí? Que las piezas se rompan. Realmente una pieza de cerámica cuando es hecha se pone en un lugar seco pero a luz normal, no al calor del sol, porque necesita evaporarse el agua de la vasija para que luego pueda ser llevada al fuego. Si hay restos de agua, aunque sea agua química que se llama, dentro del interior del barro, como el agua hierve a una temperatura menor a la que se cuece el barro, la arcilla, eso hace que explote la cerámica y que se rompa y se pierda la pieza. Entonces, la pieza no puede tener agua. Otra cosa que no puede tener la pieza es aire. No puede contener aire dentro del barro. Y por eso el proceso de amasado del barro es tan necesario para que todo el aire de la masa salga. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque si en el interior de la vasija hay burbujas de aire, el aire con el calor, ¿qué hace? ¿Alguien sabe? Se expande, el aire caliente se expande. El aire cuando se calienta se expande, coge más volumen. Y eso hace que una parte de la cerámica se infle, se raje, se fisure y que ya pueda nuevamente ser expuesta a un daño, pueda explotar. Y por último, una de las razones también más normales por las cuales una vasija puede romperse es porque en lo que son las paredes de la vasija, en lo que son la composición, la composición no es uniforme, sino que es irregular. Hay zonas más gruesas y zonas más finas. Y como el material, cuando es puesto al calor, tiene que llevar al punto de la incandescencia. ¿Se entiende lo que es la incandescencia? Cuando el barro se vuelve rojo como un carbón encendido. El material es llevado al punto de la incandescencia y si hay partes más débiles y otras partes más más gruesas, la tensión entre el material produce el quiebre también. Y es muy interesante para mí por qué Dios nos compara a nosotros con barro. ¿Por qué Dios dice que somos barro en sus manos? ¿Y por qué Dios dice en su palabra que Él ha hecho de cada uno de nosotros, según como Él ha querido, vasos de honra y vasos viles? ¿Por qué Dios permite que cada uno de nosotros no solamente pase por el proceso del amasado, donde nuestro corazón es ablandado por Dios, sino que pase por el proceso también del torneado, que Dios le dé la forma a nuestra vida que le quiere dar. Pero por último, y el más importante al fin y al cabo, que pase por el proceso del horno, porque es el que le va a dar la durabilidad, la fortaleza, la resistencia, la impermeabilidad, para que pueda cumplir la función para la que fue hecha. Y es curioso que para mí hablar de esto, hablar de el proceso de horneado, es como hablar del carácter, ¿sí? El carácter nuestro. Nuestro carácter necesita ser puesto a prueba, necesita ser probado, necesita ser trabajado. Realmente la Biblia habla de que Dios prueba nuestros corazones y Dios ve, no solamente para saber Él, sino sobre todas las cosas para mostrarnos a nosotros cómo es nuestro corazón y cómo está nuestro corazón. Entonces quiero avanzar un poquito en esto. El carácter transforma, el proceso del horno transforma la arcilla en cerámica.
El paso por el horno da durabilidad y resistencia. La Escritura, en muchos de los casos, habla del horno como la prueba que nosotros necesitamos pasar. Y es curioso que en nuestra vida la prueba fortalece nuestro ser interior. En nuestra vida la prueba fortalece nuestra fe. Y en nuestra vida la prueba revela, muestra, saca a la luz de qué estamos hechos. El carácter del barro en el horno es transformado en cerámica. Ya no es el mismo material, ya el calor del horno ha transformado el material. Y en nuestra vida el carácter de la prueba transforma nuestra esencia, nuestro carácter. ¿Quién somos nosotros? No solamente nuestra identidad, sino quién soy yo en mi intimidad. ¿Quién es ese yo privado que muchas veces es distinto a ese yo público que se muestra en distintos lugares? Es curioso que la Biblia, aunque nosotros pensemos que la prueba es un mal momento, la Biblia define a la prueba como una situación, una realidad, una temporada que nosotros debemos recibir con sumo gozo. Dice 1 Pedro 4, versículo 12 al 13, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, hoy estoy duro para leer, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, de la gloria de Cristo, esté en nosotros y os gocéis con gran alegría. No es extraño que nos toque el fuego de prueba, no es algo que ha pasado y no entendemos el porqué, no es una circunstancia que realmente no sabemos a qué viene. Es necesario que nuestro corazón, que nuestra fe, que nuestro carácter sea probado. Y es por eso que es necesario que pasemos el fuego de la prueba. Santiago 1, del del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por qué. ¿Qué dice ahí? Sumo gozo. ¿Cuántos tienen sumo gozo cuando os encontráis en dificultad? ¿Alguno? ¿Alguno recibe la dificultad con alegría? Bueno, muy bien, gloria a Dios. Pero no es el normal. Ninguno de nosotros vemos las circunstancias difíciles como, oh, gracias Señor, qué bonito ahora entrar nuevamente a una prueba. Señor, gracias porque nuevamente me has traído al desierto para trabajar conmigo. Señor, gracias porque estás usando esta circunstancia para moldear mi corazón. No, nos resistimos, nos quejamos, pataleamos, lloramos, nos quejamos. Eso es lo general que hacemos. Pero la Escritura dice, tened por sumo gozo, tened por alegría cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia de las Américas dice perfectos y completos. La Nueva Versión Internacional dice perfectos e íntegros. Y la Dios habla hoy dice que tengamos perfección y que tengamos madurez plena. Eso es lo que produce la prueba. Hombre, a ninguno de nosotros nos gusta y ninguno de nosotros recibimos la prueba con alegría. Eso es una gran realidad. Pero si nosotros pudiéramos mirar la circunstancia o el proceso desde otra perspectiva, desde el hecho de que Dios necesita
trabajar nuestro corazón para quitar lo que está de más y producir en nosotros su buena obra, recibiríamos con alegría la prueba, porque entenderíamos que es un proceso donde nuestro corazón mismo, nuestro ser, nuestro carácter es transformado. Dice 1 Pedro 1, desde el versículo 6, la parte B, o sea, la segunda parte, al versículo 7, sí, es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando Jesús sea manifestado. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando Jesucristo sea manifestado. Pero es necesario, es necesario. No te gusta, pero es necesario. No lo quieres, pero es necesario. Es como cuando, ahora ya de grande nos quejamos menos, pero cuando éramos pequeños íbamos al médico y sabíamos que tocaba una inyección, no nos gustaba, no la queríamos, no lo deseábamos, pero era necesario. Es necesario que nuestro corazón sea probado, que nuestra vida pase por la prueba para que realmente podamos ser transformados, podamos ser cambiados, para que el barro que hay en nosotros se pueda transformar en cerámica, que tengamos la determinación, la fe, la constancia, la seguridad, la certeza, la certidumbre de lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Deuteronomios 8:2 es un pasaje que me encanta, que me gusta, y dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Hombre, a todos les veo una cara seria de que no les gusta. Yo sé que no les gusta, pero yo no les puedo prometer de que no vamos a ir a la prueba. Yo no les puedo decir, no, esta parte de la Biblia no es necesaria. Yo quiero decirte que si realmente tú quieres que tu vida sea fortalecida, que sea firmada, que Dios pueda darte todo lo que necesitas para cumplir lo que Dios tiene para ti, es necesario. Es necesario que vayas al horno, es necesario que se pueda ver de qué estás hecho realmente. Me encanta que la versión de la Nueva Traducción al Viviente dice, para revelar tu carácter. Revelar tu carácter. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hay una frase muy coloquial que se usa sobre todo en el mundo deportivo, en el mundo de la competición, y es: vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver realmente de qué estás hecho. Y eso es lo que la prueba produce en nosotros. Yo siempre he mencionado que me gusta escuchar a un predicador llamado Dante Gebel. Hace tiempo que no le escucho, pero él tiene varias frases sobre el carácter. Y yo quería en esta mañana remarcar algunas de estas frases que él siempre dice acerca del carácter. Tu talento o tu llamado te pueden abrir las puertas, pero solo el carácter decidirá si te quedas adentro. Si tú no tienes el carácter preparado para el lugar donde Dios te quiere poner, por más que entres ahí, por más que llegues a ese lugar, si no tienes el carácter para sostener eso, tu vasija se va a quebrar, tu vasija se va a romper, porque necesitamos que nuestro carácter sea forjado en el fuego del horno, que nuestro corazón sea transformado. El llamado te impulsa, pero el carácter te sostiene. Y yo estoy dando por sobreentendido la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero yo quiero que entiendas que si nuestro carácter realmente no es transformado y es forjado en el fuego del horno, no vamos a tener la suficiente resistencia, la suficiente durabilidad para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es más fácil llegar a la cima que permanecer en ella, porque necesitamos
carácter, convicción, certeza de lo que estamos haciendo. El llamado de Dios es un privilegio. Sostenerlo requiere integridad y carácter. Y por último, Dios no está tan interesado en tu éxito como en tu transformación. El Señor está haciendo una obra en nosotros que comenzó el día que le conocimos y una obra que dice Filipenses que va a perfeccionar hasta que Cristo venga a buscarnos. Él está trabajando tu carácter, quién eres tú, tu identidad, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Él quiere probar para que realmente sometido al fuego intenso, a la presión, pueda ser revelado para ti qué es lo que hay en tu corazón. El carácter probado revela integridad, humildad, fidelidad, obediencia y madurez espiritual. El carácter probado revela la obra del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Pero si no tenemos realmente ese carácter, no podemos sostener, no podemos permanecer en las cosas que Dios nos está invitando a hacer. Yo quiero simplemente mencionar 3 ejemplos de personas que fueron llevadas al horno. Y yo me imagino que ya por hablar de horno te darás cuenta que uno de los ejemplos son los amigos de Daniel. Pero yo quiero comenzar con Daniel. Para mí, la vida de Daniel es un ejemplo de fe, convicción profunda, certeza, de un carácter realmente trabajado, forjado por Dios. Una persona que quiso en todo momento agradar a Dios y que se mantuvo firme, venga lo que venga. Vuelvo a repetir, a veces nuestra vida está basada solamente en las emociones y en lo que sentimos y en cómo creemos que estamos, pero el carácter probado en el fuego, el carácter transformado por el horno es lo que nos da la continuidad, la perseverancia, la decisión de permanecer. Dice Daniel, versículo 8 del capítulo 1, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Los ejemplos van a ser así. Las personas llevadas a puntos límites donde tenían que decidir si simplemente me unía a la masa, me hacía uno más del grupo, me transformaba en Vicente, porque dice el dicho que Vicente va donde va la gente. Pero ¿yo me amoldo a los demás o yo me planto en las convicciones que yo tengo? ¿Yo me amoldo a lo que piensen y quieran los demás o yo me determino a cumplir lo que Dios me ha pedido? Y propuso Daniel no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey. Propuso en su corazón, determinó. Él en ese momento se jugó la camiseta, diría yo en palabras muy mías. Él decidió obedecer a Dios antes que obedecer al hombre. Propuso en su corazón no contaminarse. En el capítulo 2, versículo 16, el rey había tenido un sueño, Nabucodonosor había tenido un sueño y ninguno de los magos, de los astrólogos, de los adivinos, de los intérpretes podía entenderlo ni saberlo y menos explicarlo. Y Daniel, el rey se enfadó con todos los adivinos que tenía y mandó matar a todos. Y Daniel, cuando se enteró de esta orden, él pidió hablar con el rey. Y dice que Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey.
Hombre, eso es seguridad. Eso es seguridad. Eso es saber con quién caminas. Eso es saber quién está a tu lado. Como diría Pablo, eso es saber en quién he creído. Eso es seguridad. Daniel no se manejó por emoción. Él tenía la certeza, la certidumbre. Él tenía la confianza. Él creía que Dios era capaz. Y en el capítulo 6, verso 10, nuevamente Daniel es probado y nuevamente Daniel tiene que tomar una actitud. Sí, Darío había promulgado una ley por engaño de algunas personas que no se podían hacer oraciones a ningún Dios por tanto tiempo. Y dice el versículo 10 del capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era fácil orar con ventanas cerradas. Era fácil seguir orando yéndose a un lugar escondido. Era fácil vivir una fe privada en vez de una fe pública. Pero Daniel no quería dar su brazo a torcer. Daniel no quería actuar por temor. Daniel quería actuar por convicción de lo que él creía. Entonces, Daniel, en los momentos en que fue probado, se mantuvo firme. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hicieron lo mismo. El rey había hecho una estatua, la cual debía ser adorada. En este caso era Nabucodonosor. Y ellos 3 se negaron a adorar la estatua. Y cuando el rey los llamó delante de él y le preguntó, ¿es verdad que os negáis a adorar la estatua? Ellos dijeron que sí, y dice, ahora pues estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero escucha lo que dicen después. Y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, si nuestro Dios no nos salva. Si nuestro Dios no nos salva, tampoco adoraremos a tus dioses, ni te serviremos. Oye, hay que tener determinación, hay que tener convicción, hay que tener certeza de que queremos vivir realmente honrando a Dios. El último ejemplo de la prueba es Jesús. Lucas capítulo 4 habla acerca del proceso donde Jesús fue llevado al desierto. Lo que me parece a mí importante es que Dios llevó al desierto a probar a Israel y Jesús fue también llevado luego de su bautismo por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Dice el capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Jesús fue llevado al desierto para que su corazón también sea probado. Y fíjate lo que dice acerca de la prueba de Jesús. Lucas 1 dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús, una vez que fue probado
incluso que fue tentado por el diablo, una vez que Él fue aprobado, una vez que Él pasó el tiempo de prueba, dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Es que Jesús mismo, su corazón de hombre, necesitaba ser puesto a prueba, necesitaba ser probado, necesitaba realmente pasar por ese fuego que le iba a dar la dureza, la convicción, la certeza, la confianza, que le iba a dar la seguridad de quién era y qué iba a hacer. Jesús necesitaba pasar también ese proceso de transformación para tener durabilidad, para tener fortaleza, para poder realmente cumplir el propósito para el cual Dios le había traído. Dice el Salmo 66, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Todos saben que la plata, el oro, todos los metales preciosos son purificados por medio ¿de qué? Del fuego. El fuego. El fuego saca la luz, el fuego saca encima, arriba, el fuego trae a la superficie todo lo que está contaminando realmente su interior. El fuego de la prueba no le enseña a Dios, sino que el fuego de la prueba nos enseña a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Tú, oh Dios mío, dice el mismo Salmo en la versión del lenguaje actual, nos pusiste a prueba para ver si éramos fieles. ¿Qué hay en tu corazón? Yo sé que en el corazón de cada uno de ustedes hay fe. Yo sé que en el corazón de cada uno de ustedes hay amor por Jesús. Yo sé que en el corazón de cada uno de ustedes hay confianza en Dios. Pero ¿qué más hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que necesita nuestro corazón en este tiempo para ser transformados en lo que Dios realmente tiene para nosotros? Deuteronomios 8:2, lo mencioné antes, dice, y recordarás por todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué hacemos en el momento de la prueba? ¿Nos escaqueamos? ¿Nos escapamos? ¿Buscamos auxilio en cualquier otra cosa menos en Dios? ¿O dejamos que realmente el Señor trabaje en nuestro corazón haciendo la transformación que Él quiere hacer? Amy leía un pasaje en esta mañana que decía, aunque pases por las aguas no te mojarás, aunque pases por el río no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. El Señor está contigo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, pero Él está queriendo mostrarte lo que hay en tu corazón. Él está queriendo sacar a la luz esas cosas que Él quiere sacar de ti para que pueda ser purificada más tu vida y tú puedas realmente tener la dureza, la firmeza, la convicción. No la cabeza dura, sino la convicción de lo que Dios tiene para ti. La prueba nos transforma. La prueba transforma nuestro corazón. La prueba transforma nuestra esencia de quién somos nosotros. Así que yo sé que no te gusta, yo sé que no la quieres, yo me resisto a pasar por la prueba, pero te animo en esta mañana. No hay obra que sea útil en las manos de Dios si no pasa por el horno. Y te animo en esta mañana
a que le puedas dar la bienvenida a la prueba que viene de Dios, porque es para transformación, es para cambio, es para revelar lo que hay en tu corazón, es para hacer lo que Él quiere hacer en ti. He aquí, yo tengo planes de bien para vosotros, dice el Señor. Pero si no somos barro moldeable, si no nos dejamos trabajar y si nos resistimos en ir al horno, Dios no puede hacer con nosotros lo que quiere hacer. Entonces, yo quiero que en esta mañana tú puedas decirle, Señor, yo quiero dar la bienvenida a la prueba que tú tienes para mí. Señor, yo quiero recibir con gratitud lo que tienes para ser forjado, para ser trabajado, para ser probado. Porque es para mi bien, es para tu propósito, es para lo que tú quieres hacer en mi vida. Cerramos nuestros ojos y tomamos un momento para orar.